Seguridad durante el mantenimiento preventivo. Integridad física de los usuarios, mecánicos y de los involucrados con el mantenimiento y uso de nuestros vehículos. Esta cinta tiene el objetivo de demostrar y pormenorizar varios puntos del motor de la serie 400, que cuando se observan bien resultan en seguridad y duración de los productos Mercedes-Benz. Neutro. Para efectuar trabajos de mantenimiento o reparaciones en el compartimiento del motor o en el sistema eléctrico del vehículo, es necesario desconectar los cables de los acumuladores. En recipientes apropiados. Estos nunca deben tirarse en la red de alcantarillado o en el medio ambiente, para evitar riesgos de explosión o incendio, así como para conservar la naturaleza. Los conjuntos de filtro de aire están dotados de una válvula de descarga de polvo. Cuando se efectúa el mantenimiento periódico o durante las inspecciones diarias, esta válvula se debe presionar con la mano para descompactar el polvo que eventualmente esté pegado en su interior y así mantenerla limpia. La válvula manual debe cambiarse si se notan daños o deformaciones en la región de los labios. Los vehículos equipados con este tipo de filtro de aire, con válvula manual de descarga de polvo y con elemento filtrante de papel, no admiten en ninguna hipótesis cuidar con el anillo del filtro de aire, ya que no recuperará más su forma original y permitirá la entrada de impurezas hacia el interior. Cuando el filtro esté equipado con ciclonizador, el primero se debe retirar para que se pueda efectuar la limpieza del interior de la carcasa del filtro de aire con un trapo apropiado. Enseguida, realice una inspección visual y verifique la existencia de señales de entrada de impurezas después del filtro. Si así es, eso indica que existen abrazaderas sueltas, tubos o mangueras rasgados o perforados, o también falta sellamiento en la carcasa del filtro. Después de comprobarlo, coloque de nuevo el ciclonizador. También se debe examinar el elemento nuevo antes de colocarlo, pues puede ocurrir daños durante el transporte o a la hora de almacenarlo. Aproveche para examinar también su estado y que el anillo de goma se encuentre bien adherido. Para facilitar el control, marque arriba del elemento la fecha en que fue reemplazado. Durante la instalación del elemento nuevo, observe que éste se asiente correctamente en la superficie de sellamiento.
La fijación se debe hacer con la tuerca de tipo autoblocante, la cual deberá apretarse hasta el fin. Esta tuerca debe encontrarse en perfecto estado. En caso contrario, podrá soltarse y permitir el paso de aire no filtrado para la admisión del motor. En caso que se presente cualquier irregularidad con esta, deberá cambiarse. La tapa del filtro debe instalarse con el apriete firme de la mariposa. Haga funcionar el motor hasta que el líquido del sistema de refrigeración alcance la temperatura normal de el indicador de mantenimiento y coloque en su lugar la manguera del manómetro de columna de agua. Este manómetro puede adquirirse en tiendas especializadas o usted mismo podrá fabricarlo. Daños internos en el motor o de consumo excesivo de aceite lubricante no siempre se pueden identificar. Para definir si las anomalías son resultado del desgaste normal del motor o derivadas de la entrada de impurezas en su interior, ofrecemos ahora algunas indicaciones que hacen posible identificar las causas. La constatación de depósitos acentuados de polvo en las esquinas de la tubería de admisión es un indicador de entrada de impurezas en el interior del motor. El aspecto de la superficie de contacto de mayor presión de la falda del pistón, bien como el aspecto de bruñido de la camisa, también permiten concluir si los daños son ocasionados o no por la aspiración de polvo. Note la apariencia de un pistón sin daños. El aspecto estriado en la superficie de contacto de mayor presión en la falda del pistón debe ser bien visible. Estas estrías, producto del maquinado, ya son previstas para que retengan el aceite y mejoren las condiciones de lubricación. En este caso, vemos un pistón con daños. Nótese el aspecto satinado o gris opaco y la completa desaparición de las estrías del maquinado en la superficie de contacto. Estas son indicación de daños ocasionados por el polvo. Ya en otra etapa, empiezan a surgir pequeñas señales de agarrotamiento del pistón, así como aristas vivas en los anillos de pistón. Observando ahora la camisa, podemos notar que en piezas que no han sido damnificadas por impurezas, las señales de bruñimiento son visibles en toda la superficie interna, con excepción de la región de inversión del primer anillo de pistón, en la cual el bruñimiento podrá estar parcialmente borrado. En las camisas damnificadas a causa de la aspiración de polvo, las señales de bruñimiento de la superficie interna son débiles o ni siquiera son visibles. Y podemos notar un acentuado desgaste en la región de inversión del primer anillo de pistón. Es importante destacar
que la deficiencia de filtrado de aire puede ser causa de varias razones. Sellamiento impropio de la tubería de admisión. Daños o agrietamientos en el tubo flexible. Mantenimiento inadecuado del filtro de aire con el uso de elementos filtrantes no originales. Estas son las principales causas de desgaste abrasivo de pistones y camisas. Este es un método utilizado para diagnosticar cilindros con excesivo desgaste, anillos o pistones damnificados, fugas a través de las válvulas o junta de culatines quemada. Si la compresión es insuficiente, es un indicio de que existen algunos de estos problemas. Y desconecte el mecanismo de accionamiento de la bomba de inyección. Accione la marcha y deje girar el motor durante unos 5 segundos para que pueda expeler los eventuales residuos de carbón. Gire el motor a través de la marcha hasta que la presión indicada en el manómetro no aumente. Entre cilindros es inferior a 4 bar, es señal que el motor está en buen estado. Si la presión de compresión es inferior a la establecida en el manual, adopte el siguiente procedimiento. Coloque aproximadamente 30 milímetros de aceite en el interior del cilindro que se desea medir. Luego, gire el motor entre 3 y 5 vueltas y repita la medición. Si la presión de compresión aumenta, podemos concluir que la causa de la baja presión se debe a problemas con anillos de pistón. Si la presión no aumenta, la causa podrá ser problemas en la junta, en las válvulas o en los asientos, o aún debido a pistones o cilindros damnificados. Las tuberías de inyección no pueden doblarse ni ser forzadas. Para que esto no suceda y para facilitar la retirada de los portainyectores sin forzar la tubería, es necesario desconectarla de estos y de la bomba de inyección, desplazando el conjunto hacia atrás.
Efectuada la limpieza, montar el portainyector y las otras piezas. Observe que los pasadores del anillo posicionadores, una vez colocados, encajen correctamente en los orificios del cuerpo del inyector y de su la tuerca manualmente. Ejecute estas operaciones con cuidado para evitar el desprendimiento de partículas. Estas podrán alojarse dentro del inyector y provocar irregularidades en su funcionamiento. El próximo paso ahora en los chorros de los inyectores, pues estos penetran la piel destruyendo el tejido. Cuando el combustible entra en la circulación sanguínea, puede causar intoxicación. Para encerrar esta etapa, realice la prueba de presión de apertura y la forma del chorro. Accione lentamente la palanca del aparato de prueba y verifique en el manómetro la presión de apertura del inyector. Si la presión difiere de los valores establecidos, debe ser corregida a través de las arandelas de regulación disponibles en diversas espesuras. No se deben utilizar más de 2 arandelas en cada inyector. Si es necesario usar más de 2 arandelas o más de 3 milímetros de espesura, esto indica que el resorte está débil y por lo tanto debe cambiarse. Para evaluar la forma del chorro, se deben efectuar movimientos lentos de la palanca del aparato, lo que resultará en chorros abiertos con pulverización gruesa. En los intervalos en que no hay ruido, los chorros son filetados sin pulverización. Cuando se aumenta la velocidad de los movimientos, los chorros saldrán llenos y con pulverización fina. Por fin, para utilizar de nuevo los inyectores que han sido utilizados, deben encontrarse perfectamente secos. Es decir, no pueden gotear durante un periodo de 10 segundos bajo una presión de apertura que deberá corregirse igual a la de un inyector nuevo. Además de esto, en caso de movimientos rápidos de la palanca, los inyectores producirán un chorro perfectamente pulverizado. Los inyectores no deben rectificarse. Cuando las condiciones descritas aquí no se satisfagan, los inyectores deberán cambiarse por otros nuevos.
ahora el motor lentamente en el sentido de rotación hasta que coincida el punto de ajuste con la marca en el volante que corresponde al inicio de inyección del motor. Tome cuidado, pues al colocar el motor en el punto de inicio de inyección, deberá hacerse siempre girándolo en el sentido de rotación. En caso de que se pase la marca, debe girar de nuevo el motor un cuarto de giro en sentido contrario a la rotación y ponerlo nuevamente en posición de inicio de inyección. No basta simplemente devolver el motor y colocarlo en la marca correcta, pues la holgura entre los dientes de los engranajes puede causar errores de lectura. Para instalar la bomba de inyección, el eje debe estar bloqueado en el punto de inicio de inyección. En caso de retirada de la bomba inyectora del motor, destacamos que no es necesario el bloqueo del eje de la bomba, pues esta operación se realizará en el momento de la instalación. Gire el engranaje de la bomba de inyección hasta que coincidan los orificios de instalación del birlo de bloqueo. Enrosque este birlo y apriételo ligeramente con la herramienta apropiada. Los tornillos de sujeción del engranaje en el cubo de la bomba deben estar apretados suavemente para que ésta pueda desplazarse en los agujeros ovalados. Verifique si es necesario reubicar el engranaje de la bomba inyectora de forma que los tornillos queden en el centro de los agujeros. Este procedimiento facilitará el montaje de los engranajes de la bomba con el árbol de levas. Para no alterar el ajuste de inicio de inyección, esta operación solo podrá efectuarse cuando el birlo de bloqueo de inicio de inyección esté colocado. Instale un nuevo anillo de sellaje. Ahora, instale la bomba de inyección y apriete los tornillos de sujeción al bloque. Apriete los dos tornillos de sujeción de la bomba en el soporte inferior trasero. Para eliminar la holgura, hay que forzar el engranaje de la bomba de inyección en el sentido de las manecillas del reloj y apretar el tornillo de sujeción que se encuentra en la